8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. En primer término, el señor alcalde de Santa Cruz, Ángel Llanes, el periodista de Teleamazonas, corresponsal en la región insular, Diego Añasco. Está invitada también la directora del COE de Galápagos, Katy Llerena. Este tema lamentable que ocurre en este viaje el domingo último, que cubría la ruta entre Puerto Villamil, Isla Isabela, y Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, este siniestro marítimo cuando naufraga la embarcación Angie. Se ha señalado inicialmente que hubo 3 omisiones. La embarcación zarpó con exceso de pasajeros y sin chalecos completos de salvavidas. El capitán no habría reportado la emergencia a las autoridades, sino al dueño de la lancha inicialmente. Aquí hubo el testimonio de un oficial de la Armada que señaló que el capitán de la nave, siniestrada al verse en emergencia, no alertó a las autoridades inicialmente, según las investigaciones, que prefirió comunicarse primero con el dueño de la lancha para pedir combustible. Se había quedado sin combustible. Lo cierto es que el saldo, 33 personas rescatadas, 4 fallecidos, 2 desaparecidos. En este contexto, señor alcalde de Santa Cruz, ¿cuál es su visión de lo que sucediera el domingo último con una circunstancia? Uno, desde Continente 1, seguramente no estamos allí, pero las primeras inquietudes de sentido común, ¿cómo es que una embarcación en un viaje de estos no tenga incluso más chalecos de los necesarios? Esa es la emergencia, no contar con todos los chalecos. ¿Cómo no dar más seguridad marítima? Uno se le ocurre, insisto, a lo mejor estamos equivocados desde la tierra, desde el continente. Cuando uno va a un terminal terrestre, un bus interprovincial, intercantonal, le exigen, le hacen verificaciones, se entiende al menos de esas regulaciones para que salga a su destino. Acá se hace esos controles a las embarcaciones, inadmisible que no tengan los chalecos salvavidas suficientes, que no tengan el combustible, se entiende, necesario para llegar, y al menos que quede algo. Eso se hace en las regulaciones terrestres, aéreas, debiera hacerse las marítimas. ¿Qué pasó, señor alcalde de Santa Cruz, don Ángel Llanes? Muy buen día. Buenos días y buenos días a todos quienes están en el panel. Primero, para tener un contexto de lo que sucedió, tenemos que considerar que Galápagos tiene 3 cantones y hay 3 capitanías de puerto: Capitanía de Puerto de San Cristóbal, Capitanía de Puerto de Isabela y Capitanía de Puerto de Santa Cruz. Cada capitanía es responsable del zarpe de las embarcaciones al puerto de destino. La obligación de cada capitanía de puerto es realizar el control tanto del número de pasajeros versus la capacidad de cada una de las embarcaciones. Además también de que los instrumentos de navegación y el combustible necesario, y por obvias razones el número de chalecos de acuerdo al número de pasajeros, los tenga correctamente antes del zarpe. Y esto parece que no ocurrió, fue una negligencia en la Capitanía de Puerto, y eso hizo que este accidente y este incidente pues enlute con 4 víctimas que hay que lamentar, pero los correctivos necesarios se los tiene que hacer en cada sitio de origen. Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos un protocolo. El armador de la embarcación, apenas llega su pasajero, le entrega un ticket y hace un registro del pasajero. Luego pasan por un control de la Agencia de Bioseguridad, porque también hay que hacer control de especies introducidas. Y de allí pasa al muelle, y en el muelle hay un control donde está la Capitanía de Puerto, revisando pasajero por pasajero su nombre para que pueda irse embarcando, y luego el control posterior de la embarcación, sea al inicio de la navegación, en medio de navegación o en cualquier instante, para que haya el cumplimiento de estas reglas que son fundamentales, especialmente en el agua. Señor alcalde, cuando usted habla de la responsabilidad inicial en la Capitanía de Puerto, ¿esto es responsabilidad de la Armada Nacional?
Por supuesto que sí. Quien hace el control de salida de pasajeros en los muelles lo hace la Capitanía de Puerto y ellos son los responsables de que si hubo exceso de pasajeros, si no hubieron los instrumentos y los chalecos salvavidas necesarios, pues ellos tienen que responder. Lastimosamente hay que seguir un proceso que es la Fiscalía la que está siguiendo y tendremos que esperar los resultados de estas investigaciones. Al haber exceso de pasajeros y al no contar con los chalecos salvavidas suficientes, señor alcalde, implicaría que esa nave no debió zarpar de Puerto Villamil. Así es, no debía haber zarpado esa embarcación o en su defecto salir con el número de pasajeros que tiene su autorización y previo los controles necesarios. Así que desde allí comienza ya la negligencia de esta embarcación y también de la Capitanía de Puerto de Isabela. Bienvenido al periodista Diego Añasco, el colega corresponsal de Teleamazonas. Bueno, ¿cuál es su visión en la cobertura que ha tenido y que hemos seguido de este hecho lamentable en donde se ha señalado al menos 3 omisiones en este naufragio de la embarcación Angie? Muy buen día, Diego. Hola Miguel, buenos días Ángel y a todos los radios de escuchas. Pues mi impresión en la cobertura es de mucho dolor. Acababa de ver hasta hace unos minutos atrás, antes de iniciar esta entrevista, nuevos videos que nos llegan como prensa que evidencian el momento mismo del naufragio. Alguien tiene el valor, digo yo, para haber cogido su celular y comenzar a grabar, y a gente en el agua, se ve la embarcación virada. Ustedes se pueden imaginar el ambiente que se vive, los gritos, lo que dicen. Realmente es aterrador. O sea, conversar con los sobrevivientes, mirar sus rostros, escuchar sus testimonios, realmente encoge el corazón y da mucha impotencia. Realmente saber que este hecho se pudo haber evitado simplemente cumpliendo responsabilidades. Aquí hay, a mi criterio, responsabilidades de todos. Principalmente el armador, ¿no es cierto?, por haber sido irresponsable y zarpar con todos los problemas que ya se conocen, con exceso de pasajeros, sin chalecos salvavidas, con los motores dañados, sin las luces obligatorias para la navegación, justamente para este tipo de casos. Pero también hay responsabilidades directas desde quienes hacen el control, porque no debieron haber permitido que la embarcación zarpe con exceso de pasajeros. Eso ya era un solo causal para que no zarpe. Luego de entregar la lista de los pasajeros, como explicaba antes el señor alcalde, suben 2 personas más que ya no estaban en la lista de pasajeros. Ya esa es una irregularidad, más allá de lo que he mencionado. Pero también los usuarios somos responsables, tal vez en otra línea, ¿no? Porque nos pueden engañar, pero al ver que no existen las seguridades, deberíamos denunciar para que ese viaje no se dé. Usted ponía, Miguel, al inicio el ejemplo del terminal terrestre y de los buses interprovinciales. Es correcto para poder comprender bien cómo se vive en las islas. No existe otra manera de transportarse desde Puerto Ayora a Puerto Villamil y viceversa. No existe. La única manera, y estamos obligados a hacerlo, es a través de estas lanchas. Entonces, por necesidad la gente nos subimos en las lanchas, pero si ya vemos este tipo de irregularidades, todos deberíamos denunciar, alzar la voz para evitar que ese capitán irresponsable continúe la marcha. Conozco por testimonios en las entrevistas periodísticas que hubo gente que reclamó, pero eran minoría. Entonces el capitán continúa su marcha, pero si todos nos unimos, todos los pasajeros de esa lancha dicen no nos movemos porque pasa esto, esto y esto y esto, mi vida está en riesgo, le aseguro que el viaje no salía. Diego, usted cita un hecho muy importante que nos ocurre como pasajeros. Partiendo de estos señalamientos de responsabilidad inicial, Capitanía de Puerto, el armador, también la gente, cuando a veces uno se sube en un bus y exige el cinturón de seguridad, hay gente que ni siquiera exige y teniendo el cinturón de seguridad en un bus no lo usa. Es decir, también aquí hay una corresponsabilidad ciudadana del usuario, del pasajero, que no exige. Por ejemplo, si es que ya falló la Capitanía de Puerto al controlar, si se sabía que había exceso, simplemente exigir
que no podía, desde la ciudadanía, ante el incumplimiento de la autoridad, exigir que no zarpe esa embarcación. Señor, usted nos zarpa así, o me bajo o nos bajamos. Cierto es que hay necesidad, dice Diego, nos trasladamos por vía marítima, no hay otra alternativa, pero exigir, imponer la ciudadanía, más allá del incumplimiento de autoridades, que eso no podía zarpar, y peor con fallas. ¿Qué pasó? ¿Le faltó el combustible? ¿No fue con lo suficiente? ¿El motor falló? ¿Qué pasó, Diego, de los testimonios? De lo que conocemos de la investigación periodística, hubo una serie de fallas con los motores. Estas embarcaciones, las modernas, digamos, tienen 3 motores. No es para que necesariamente nos lleven rapidísimo, que es otro de los problemas. Ponen a toda marcha y la gente abajo va golpeándose, ¿no? Saltando, derecha, izquierda, adelante, detrás, es fuerte. Pero los 3 motores no es para eso, es precisamente para este tipo de problemas. Si es que falla un motor, usted tiene 2 opciones más para poder continuar. Si en un caso muy específico, muy raro, excepcional, fallase un segundo motor, que ya es muy raro, tendría una tercera opción para continuar su marcha. Pero en este caso, increíble, los 3 motores dejan de funcionar. El primer motor, según testimonios, apenas estaban embarcando ya la gente en Puerto Villamil, no prendía, le han puesto un spray, algún elemento para encender, encendió, arrancaron. A la media hora se para ese primer motor, continúan con los 2 motores, siguen avanzando, falla el segundo motor, continúan con un motor más, increíble. Avanzan con el tercer motor y, oh sorpresa, el tercer motor se queda sin gasolina. ¿Se entiende esto? Es increíble. Ya a muy pocas millas de llegar a Puerto Ayora, frente a la playa de Tortuga Bay, ya en la isla Santa Cruz, a minutos realmente de llegar. Eso es lo que pasa. Entonces hacen las llamadas y la ayuda llega tarde. Y se arma todo el caos. No había las luces de navegación. Las embarcaciones que iban para rescatar a la gente no las podían ubicar en la noche porque la embarcación en la que se transportaban, el Angie, según testimonios de los pasajeros, no tenían las luces para que los ubiquen. Entonces sacaron sus celulares y con la linterna trataban de dar señales para que sean ubicados. En el año 2022 pasa ese tipo de cosas. Qué drama humano. Bueno, ¿y los testimonios de la gente? Diego. Bueno, esto, lo que acabo de narrar yo, son dicho en primera persona por esos testimonios. Mucha de la gente que hemos entrevistado para la entrevista porque no puede continuar. O sea, recuerdan esos terroríficos momentos y no pueden continuar. Realmente ha sido muy duro. Hay gente que ni siquiera hablaba español, gritaban en inglés, era realmente todo un caos. Estos videos que le comento que nos llegan por interno y que ya seguro están rodando en las redes sociales, se puede evidenciar esto que le acabo de comentar. Mucha desesperación, mucho terror. Tal vez es la palabra que encierra esto que vivieron los pasajeros de esta lancha Angie de aquel fatídico viaje del día domingo. Volvemos con el señor alcalde de Santa Cruz, Ángel Llanes. En medio de estos hechos, de estas irresponsabilidades, ¿cómo lograr despertar? Porque esto ya no se puede remediar. Sin embargo, por lo menos tomar las previsiones en la responsabilidad de cada uno. Usted decía, hay una responsabilidad en Puerto Villamil, hay otra en Santa Cruz, hay otro en San Cristóbal. En lo que atañe a Santa Cruz, ¿cómo se está organizado esto? Bueno, Miguel, como lo dijo Diego también, hay que lamentar 4 vidas que se perdieron en este percance, pero cada uno de los puertos tiene su propio protocolo. Como le decía, en Santa Cruz tenemos un protocolo que lo realizamos entre Ministerio de Turismo, armadores turísticos y Capitanía de Puerto y municipio. Este protocolo, como le indica, es exhaustivo porque el armador es el que tiene el primer contacto con el pasajero. Luego el segundo contacto lo tiene la Agencia de Bioseguridad y el tercer contacto con el pasajero es la Capitanía de Puerto, que es el que hace el chequeo final.
Yo creo que esto nos deja una gran enseñanza. A veces uno cuando se sube a un avión y le entregan le dice, usted está en una puerta de emergencia y tiene que realizar todas estas opciones en el caso de emergencia, uno a veces sonríe y dice, pero si no va a pasar nada. Yo creo que hay que implementar un protocolo de este tipo para que también dentro de una embarcación se conozca cuál es el protocolo, empezando desde el capitán, marinero y los pasajeros conozcan cuál es el protocolo en el caso de que ocurra un siniestro. Nadie sabía, como lo dice Diego, en los videos son desgarradores, nadie sabía qué hacer, qué acciones tomar. No se ve a la tripulación dando las indicaciones para que los pasajeros puedan correctamente bajarse. Ese protocolo deberíamos crearlo, se debe mantener, y yo creo que lo vamos a realizar. Hay que pedir que tanto la Subsecretaría de Puertos como la Capitanía de Puerto y las instituciones que tengamos que ver, como el municipio, ahora encabezando el COE de los municipios, se tenga un protocolo para que de una u otra manera los pasajeros tengan que conocerlo, la tripulación realice algunas de estas actividades para poder tener seguridad, porque la seguridad es imprescindible y creemos que falló la seguridad y hay que reforzar estos protocolos para que de una u otra manera esto no vuelva a suceder en Galápagos. De la experiencia en Santa Cruz, allí no puede zarpar una embarcación sin todos los chalecos salvavidas, sin la debida infraestructura, sin la verificación de la lista, porque aquí hay un hecho realmente lamentable. Recibo preguntas y un análisis que lo voy a citar rápidamente de alguien que vivió por años en Galápagos. Dice, el caso de la lista de Sarpe se pone 34, no se supo finalmente cuántos estuvo, los 2 nombres con letra deben ser los tripulantes. Ese Sarpe le autoriza el marino de turno en muelle de Isabela a nombre del capitán de Puerto Villamil. De eso no se librarán nunca los marinos, porque se paran en el muelle de embarque de pasajeros a contar el número que sube a las lanchas. Así que todo pudiera resultar una suerte de una cadena de incumplimientos de las autoridades que pudieran lavarse las manos. Se habla de 34, luego de 39 y hasta se presumió al inicio de que eran 40 y que habían 4 niños. Es decir, esto es una suerte, una cadena de irresponsabilidades, señor alcalde. Por supuesto, son una cadena de irresponsabilidades que se incumplieron. Justamente por eso también el operador y el pasajero, como lo dijo Diego, también tenemos cierta parte de responsabilidad, porque uno dice, bueno, la embarcación está llena, y dice, pero no importa, lléveme nomás, el capitán va a autorizar. Entonces, estas situaciones que de una u otra manera también somos los causantes, posiblemente no se tienen que volver a dar, porque conocemos que si una embarcación tiene capacidad para 32 pasajeros, como presumiblemente tiene esta embarcación, no podía haber estado con 37 pasajeros y más aún con 2 tripulantes más, que serían 39. Esto no puede volver a suceder. Estos controles se los tienen que hacer, pero la autoridad que la tiene que hacer, la autoridad marítima, son las capitanías de puerto que tienen que hacer cumplir a rajatabla sus disposiciones, porque si no, de una u otra manera, no podemos saltarnos de autoridad en autoridad. El alcalde y la alcaldía y el municipio tienen que ver hasta el filo del muelle, que el pasajero llegue al muelle para que se pueda embarcar. Del embarque hacia el puerto de destino son las capitanías de puerto que tienen que hacer el control, así como la Policía Nacional. Cuando un bus interprovincial o intracantonal está saliendo del terminal, la Policía Nacional tiene que hacer el control de que las llantas estén en buen estado, que tengan combustible y los pasajeros todos estén en su asiento respectivo. Claro. Diego Añasco, esto es como cuando uno va a un viaje largo y lleva con la llanta de emergencia sin aire o dañada. Sería inadmisible para ese conductor que va en tierra. En este caso, además del incumplimiento, como se ha señalado, de quien era el primer responsable de permitir el zarpe de la embarcación Angie, como es la Capitanía de Puerto, se ha hablado, Diego, y que encontró en la reportería, que el capitán
en lugar de denunciar primero, pedir auxilio al COE, al 911, lo que hizo es, prefirió comunicarse con el dueño primero de la nave para pedirle combustible en esas condiciones de naufragio. ¿Es así? De lo que nos informan las personas que entrevistamos es así, que no prendió la radio, ¿no es cierto? Que es un sistema que monitorea a la autoridad naval y se pudo haber enterado con mayor antelación del accidente. O sea, apagó la radio, Diego, apagó la radio. Eso dice un entrevistado, una persona que iba a bordo, y que lo que hizo fue pedir ayuda de más combustible para su tercer motor, que era el único que funcionaba, vía teléfono. Esto dice, es grave, ¿no? Esto dice una persona entrevistada que sucedió. Y además, algo que hay que entender también, en Galápagos existen dos tipos de estaciones, digamos, la que nosotros llamamos fría, que en realidad no es fría en relación a lo que se vive en el resto del país, pero es la época que estamos viviendo ahora, y la época caliente de sol eterno y de cielo azul. En esta que vivimos, que es supuestamente la fría, el cielo está gris, todo el tiempo hay una pequeña lluvia que se llama garúa y el mar está movido. Esto y lo sabemos históricamente quienes vivimos en las islas. Esto es más o menos desde mayo a octubre, noviembre, más o menos. Y sabemos que en esta época el mar está bravo y que los viajes en el agua son difíciles. Por eso mucha gente prefiere no viajar en esta época en lancha y busca otras alternativas. Se va a Baltra para irse en avioneta, por ejemplo, desde Baltra a Isabela, o si tiene la oportunidad lo hace desde Santa Cruz a San Cristóbal, que hay avioneta interislas. Pero sabemos que es una época difícil para navegar. Si ya conocemos esto históricamente, Capitanía de Puerto y las autoridades deberían prever que en esta temporada de mar bravo, como se conoce, debería estar mucho más afilados esos controles que citaba hace un momento el señor alcalde. Pero no pasa, no existe ese protocolo que indica el señor alcalde. Años atrás, el poderse embarcar en estas lanchas era un caos. Usted iba al muelle, la gente toda removida, tumulto, hay 3, 4 lanchas, la gente gritaba por acá, la lancha no sé cómo, la lancha no sé cuánto, pero eso con voluntad se logró corregir. Y ahora en Santa Cruz, al menos, que es el puerto principal en donde yo vivo, cuando usted llega temprano ya encuentra a la gente ordenada. Los dueños o los operadores de cada lancha tienen un pequeño kiosquito, un pequeño escritorio en el muelle, y nos hacen formar y ordenadamente nos van llamando, nos entregan un gafete. Entonces, esto solo lo comento porque se puede organizar, sí es posible. Y la gente es bastante educada en Galápagos. En realidad, los turistas que vienen de países de primer mundo o países desarrollados están acostumbrados a hacer filas y a respetar los turnos, y funciona bastante bien. Como explicaba el señor alcalde, nos organizan, nos llevan en el muelle en filita, pasamos por el filtro de bioseguridad, todo el mundo ordenado, entrega su maleta, se da la vuelta como en los aeropuertos. Llegamos a la punta de muelle ya para descender a coger el taxi panga, el taxi acuático que nos lleva a la embarcación, y ahí está el marino. Y el marino tiene una hoja en sus manos y le va viendo el gafete. Lancha Angie, Diego Añasco, siga. Entonces ahí realmente, aparentemente hay un control. Pero ahí es donde ya se pierde la conciencia, porque el pasajero dice, yo estoy con el gafete, he pagado mi pasaje, estoy en orden, me subo. Entonces uno como pasajero confía en que ese operador, yo cito como principal responsable a ese operador turístico, y como segundo, no menos importante, a quienes ejercen el control, son como los implicados directos. Indirectos, los usuarios, porque desconocemos eso que aparentemente está funcionando bien. En tierra, como lo cito, funciona bien. Pero una vez que uno se embarca, uno no sabe, no está preguntando, ¿el motor tendrá gasolina? Claro. Tal vez hicieron el último cambio de aceite del motor, o se encuentra... responsabilidad del operador, ¿no? Ya no conocemos. Del control. Entonces, sí, los usuarios confiamos en lo que los que prestan este servicio. Además, solo una cosa, Miguel, hay que aclarar. Estas lanchas no son turísticas, porque claro, la gente que no conoce, ¿no? No son lanchas turísticas. O sea, el turismo realmente en Galápagos está bien manejado, o se intenta manejarlo muy bien, digamos. Siempre habrá retos por mejorar, pero estas lanchas no son de servicio turístico. Estas lanchas son de transporte de pasajeros
que hay turistas que se suben también, como en un bus, como usted lo mencionaba. Si un bus Quito-Ambato se suben 5 extranjeros, no es que es un bus de turismo, sino estaban turistas siendo transportados. Claro, esto sí afecta al turismo y afecta gravemente, peor aún, ayer, el Día Mundial del Turismo, damos esta noticia, pero para ser, digamos, precisos, esto no es un servicio turístico, es un servicio de transporte público de pasajeros. ¿Cómo entender, Diego, usted que reside en las islas, que en lo que le corresponde al capitán, zarpe sin decir todos puestos del chaleco? ¿Cómo zarpa sin importarle nada, unos con chaleco, otros sin chaleco? ¿Cómo podía zarpar eso? Es porque, como le indicaba anteriormente, esto es una consecuencia de varios actores, incluyéndonos nosotros. Yo como pasajero debería decirle, capitán, no zarpe, necesito mi chaleco. Y si lo dice el señor de al lado y el resto de pasajeros, ese capitán va a verse obligado a conseguir los chalecos que probablemente ni siquiera los tenía en la embarcación, porque si hubiera los tenido en la embarcación los hubiera dado. ¿Por qué no los va a dar? Y es porque se ha creado esta costumbre rápida de súbete nomás, dale, ya llegamos, descuidando estas medidas básicas de seguridad. Ya lo decía hace un momento el señor alcalde, esto es un reto que tiene que ser cambiado. Ese protocolo que indica Ángel Llanos me parece absolutamente necesario, así como lo hacen en los aviones. Debería hacérselo también en la parte marítima, y eso le compete a la autoridad naval. Eso le compete a las capitanías de puerto. Cada puerto tiene su propia capitanía. A mí me gustaría que el capitán de puerto de Isabela dé declaraciones y comente en qué condiciones dio el permiso. ¿No se ha pronunciado todavía? ¿No se ha pronunciado el capitán de puerto? No se ha pronunciado todavía. Solo salió el jefe. Conseguir información de parte de la capitanía de puerto. Claro, solo salió el jefe de Armada a decir que esto fue una irresponsabilidad del operador, del capitán, pero no del responsable inicial en que zarpe esa nave. No se ha dicho. Con un hecho, Diego, en el principio militar, porque aquí está en juego también la Fuerza Naval en ese sitio. Aquí, al pedirse que no quede en impunidad, aquí hay responsabilidades, y en una unidad militar el comandante es responsable de lo que suceda o deje de suceder. No solo el marino, el que está en el puerto, sino todos, porque esta es una cadena de cumplimientos rigurosos en la disciplina militar, Diego. Y esa cadena es la que no se ha cumplido. Es la suma de errores y omisiones que desencadenaron esta fecha negra para la historia de Galápagos. 4 personas fallecidas, 2 internacionales y 2 nacionales. Sé que la Embajada de Estados Unidos ya ha puesto comunicaciones oficiales pidiendo ser parte de las investigaciones porque 2 de estos ciudadanos tenían esa nacionalidad. Mire la repercusión internacional que esto genera. Pero también hay que ser enfáticos, Miguel, Ángel y amigos radioescuchas, es que hay que tener cuidado en no generalizar, ¿no? O sea, esto sucedió, es grave, lo vivimos, lo estamos denunciando, pero también hay agencias o lanchas que dan el servicio de manera responsable. Todo el tiempo viajamos y yo puedo decirle que he tenido muy, muy gratas experiencias. El capitán le da la bienvenida cuando usted sube a la embarcación, presenta al marinero, le dan el chaleco, le indica cuánto tiempo es de navegación, cómo están las condiciones del mar. También hay esos casos, también hay casos positivos. Lamentablemente la suma de los positivos no hacen lo que un caso negativo provoca en la imagen de una provincia que vive del turismo. 8 de cada 10 ciudadanos, Miguel, que vive en Galápagos tiene algún tipo de relación con el turismo. Entonces es el petróleo para el Ecuador, el turismo para Galápagos. Entonces tenemos que ser más responsables y que estos casos específicos sean con tiempo identificados para corregirlos. En este caso ya es tarde y hay 4 vidas perdidas que no se las van a recuperar y ya la mancha está allí. Pero que este sea el reto para que las instituciones se unan, la comunidad hagamos la parte nuestra de exigir las medidas de seguridad, la capitanía que haga su trabajo de forma responsable y todavía están y los armadores
que no se les ocurra nuevamente hacer este tipo de fatalidades. Un apunte final, señor alcalde Llanes. ¿Los dos desaparecidos no han sido ubicados todavía? Bueno, sí, tenemos conocimiento por parte de la Fiscalía que el día lunes fue a declarar el marinero, pero el capitán de la embarcación tampoco se lo encuentra. Ya la Fiscalía ha ordenado las respectivas búsquedas, se han hecho allanamientos, pero no se le ha encontrado. Aquí también hay otra irregularidad, estimado amigo y estimado Diego, la gran irregularidad y la falla fatal de Capitanía de Puerto, que cuando van a sacar el zarpe presentan una credencial del capitán de la embarcación y ese capitán contactado el mismo día lunes que estábamos haciendo la búsqueda, ese señor estaba en Guayaquil y se presume que era otra persona que estaba utilizando una credencial de un capitán que ni siquiera estaba en la embarcación. ¡Qué horror! Esto es un horror, como usted lo dice, que tiene que haberse controlado, porque el momento que Diego Añasco va con su credencial y dice, necesito un zarpe, no puede llevar la credencial de Ángel Llanes, porque ese instante le va a decir, usted no es el que está aquí. Claro. Porque se lleva la credencial, que es una licencia de conducir. Entonces, esa irregularidad es una irresponsabilidad terrible de la Capitanía de Puerto. No puede decir, vaya y maneje, posiblemente un vehículo se queda parado en la carretera, pero una embarcación en el mar es como un avión que se daña en el aire. Prácticamente es complicada las situaciones y como lo dijo Diego, las condiciones del mar en esta época son fuertes, son terribles, y si no se tienen los instrumentos necesarios, si no se tienen los chalecos y el combustible incluso en mayor cantidad, porque cuando el mar está bravo, la navegación es más larga y por obvio se consume más combustible. Eso lo sabemos nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes. Peor aún, un capitán de una embarcación, un marinero de una embarcación o un capitán de puerto, que son la autoridad competente para ordenar los zarpes y hacer de que el tráfico marítimo entre islas funcione en gran medida, que eso es lo que queremos nosotros. Claro. Este caso que pudiera dar la imagen de esa linda, esa bella región insular, por este caso aislado, que no puede dañar al turismo, no puede quedar en la impunidad. Una pregunta final rápida a Diego. ¿Se sabe algo del capitán de puerto, el jefe en Puerto Villamil, si ha sido suspendido o sigue todo igual, únicamente defendiéndose que el culpable es el capitán de la nave Angie? ¿Se ha suspendido? ¿Se conoce algo? ¿Alguna acción de la Armada Nacional de inmediato para suspender, para cambiar al jefe principal de esto? No tenemos información. El único acceso que hemos tenido a la capitanía ha sido la de Puerto Ayora, que, como se ha explicado anteriormente, no es la responsable directa, ¿no? Porque es la Capitanía de Puerto Villamil, el puerto de origen, desde donde zarpó la embarcación, donde está la primera responsabilidad. No hemos tenido la oportunidad de conversar, ha sido muy difícil poder llegar a esta autoridad para poder entrevistar. Lo único que se ha hecho es desde Guayaquil, desde la máxima autoridad, emitir un boletín de prensa en donde no se habla de estas irregularidades. Se señala únicamente la responsabilidad del operador, que es correcto, porque es para mí el primer responsable, o mejor dicho, el primer irresponsable, pero hay uno en la misma línea, que es quien hace el control para que esto no pase, para que justamente esos responsables no se salgan con la suya. Y como insisto, en una tercera línea un poco más alejada, también los pasajeros, no de forma directa, pero sí tenemos en menor medida una corresponsabilidad. Claro, si había controles irresponsables, el capitán no salía en esas condiciones, simplemente... Y se acababa el asunto y no pasaba nada. Había la molestia de esa gente que compró el boleto porque tienen conexiones, hoteles contratados, en fin, una serie de consecuencias, pero no es nada contrastando con lo que estos momentos terroríficos que vivieron, gente que está traumada, que está realmente traumada. No es para menos. Con una imagen terrible. Hay muchos reportajes de la prensa española, porque habían 4 españolas que estaban en esa embarcación y les han hecho entrevistas y la prensa española ha dado amplia cobertura. Mire cómo quedamos. Por un irresponsable que ni siquiera
tenía como explica ahora el alcalde, yo no lo sabía, no era el capitán de esa embarcación. O sea, imagínese que ni siquiera era el mismo capitán que dijo que iba a conducir. Diego, la respuesta de la Armada solo ha sido desde Guayaquil y ninguna respuesta in situ en Isla Isabela, en Puerto Villamil. No ha habido ninguna respuesta. No. En Puerto Ayora sí hubo un contacto con el capitán de puerto que atendió a una marcha de decenas de personas que se congregaron la noche del día lunes en las afueras de la Capitanía de Puerto. Salió el capitán de puerto acompañado de sus compañeros, dio la cara, debemos decir eso, dio la cara, trataba de explicar a la gente, pero la indignación era tal, la molestia, la ira, el dolor. Se prendieron velas, Miguel, y hay radio escuchas, velas en las afueras de Capitanía como un símbolo de solidaridad para quienes perdieron seres amados, porque ha sido un golpe muy duro para Galápagos, durísimo. Se trabaja tanto por tener esta imagen turística que se hablaba hace un momento, se hacen muchos esfuerzos, la gente se prepara, los chicos galapagueños salen al continente, estudian carreras relativas al turismo, regresan, hablan idiomas, se esfuerzan mucho, hay muchísimo tiempo, dinero detrás de esto para que venga un irresponsable y haga esto. Por eso es importante no generalizar, claro, sí tomar conciencia, ser muy responsables y conscientes de lo que pasó, pero no es todo Galápagos. Hay gente buena también. Desde luego, que es la gran mayoría. Lo importante es que esto no quede en la impunidad, quede en la opacidad. Aquí la Armada Nacional tiene una gran responsabilidad para tomar medidas. No solo los justificativos, que este capitán, que tuvo su irresponsabilidad, como se ha dicho esta mañana, en zarpar, pero le permitieron, sin todos los chalecos salvavidas. Aquí tiene que establecerse responsabilidades, debido proceso a lo que hace la Fiscalía en la investigación, pero también medidas urgentes que tiene que tomar la Armada Nacional. Muchas gracias al señor alcalde de Santa Cruz, Ángel Llanes, y al periodista Diego Añasco por aportar. Lo que buscamos es la verdad. Contribuir a la búsqueda de la verdad, establecimiento de responsabilidades de todos. Aquí no puede haber impunidad de autores, cómplices y encubridores. Muchas gracias a don Ángel Llanes y al colega Diego Añasco por aportar a este análisis. Muchas gracias, Miguel. Buen día, Diego. Buenos días. Muchas gracias, Diego. 8:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria rápida y volvemos con el colega periodista, analista internacional Jorge Ortiz, para hablar de lo internacional, este éxodo en Rusia. Miles de rusos huyen para que no sean llamados a la reserva y combatir en Ucrania. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000.